sistema de salud en México tiene muchas deficiencias. Datos de la OCDE señalan que nuestro país tiene 2.4 médicos y una cama de hospital por cada 1000 habitantes, entre otras carencias. En muchas ocasiones, la espera de consulta es prolongada. No hay abastecimiento de medicamentos y todos tenemos una historia negativa que contar de la atención a nuestra salud. Esto por supuesto que nos vuelve impacientes a los pacientes, pero ¿qué pasa con quienes se preparan como profesionales de la salud ante este panorama? Hablemos de las y los médicos. Y es que ocurre mucho y especialmente, creo yo, en nuestro país, porque nos toca ir al doctor y queremos que nos atiendan ya, que nos solucionen o que nos digan qué tiene nuestro paciente, aunque no entendamos, aunque no sepamos leer las radiografías, ni nada en absoluto, tenemos que estar siempre ahí y les exigimos demasiado. Se nos olvida a veces que ellos también son seres humanos, que además esto es un trabajo, pero esta va cargada de una gran vocación que es servir a la humanidad. El día de hoy me acompañan Manu y Andrés. Bienvenidos, chicos, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar acerca de las problemáticas a las que se enfrenta el gremio de los médicos, pero de un sector muy especial que son los estudiantes en esta etapa de preparación antes de que sean ya el gran doctor con 1000 títulos de todas partes del mundo, ¿no? Yo lo que les quiero preguntar primero es ¿con qué intención se acercan a ejercer una profesión tan especial y tan maravillosa como la medicina? Bueno, pues creo que desde mi punto de vista ahorita ya como pasante, creo que esta percepción de por qué uno estudia medicina va cambiando a lo largo de la carrera, pero más del 90% de nuestros compañeros cuando nos preguntan en el primer día de clases, lo primero que dicen es ayudar a la gente, cuando viene esa pregunta de por qué quisiste estudiar medicina, aunque a veces también va cargado mucho del estereotipo que tiene la carrera, de que es una carrera difícil y a veces mucha gente lo toma como un reto personal, ¿no? El hecho de estudiarla. Pero creo que en mi caso particular, pues sí está esa parte de querer hacer un cambio a la realidad que viven las personas, y la carrera de medicina yo la escogí porque es la única, desde mi punto de vista, que realmente abarca partes biológicas, partes psicológicas y sociales, ¿no? en todos los seres vivos, y que te permite realmente adentrarte en la intimidad de una persona hasta ese punto, ¿no? Es la única que yo creo que abarca todo eso, que era lo que a mí me llamaba la atención. Por eso les gusta tanto. ¿Tú concuerdas con esto, Manu? Completamente, y agregaría aquí una cosa que dijo Andrés. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es paradigmático en el sentido de que hay muchos médicos que única y exclusivamente estudian la medicina desde el punto de vista biológico, porque es extremadamente extenso, es extremadamente complejo, pero descuidan un poco la parte social y la parte psicológica. Un buen médico debe de estar formado en estas tres áreas de la salud para poder desarrollar una profesión en la cual no vaya a tener problemas legales y sobre todo vaya a tener satisfecho al paciente. Vamos a quedarnos eso de los problemas legales ahorita, porque lo que quiero que empecemos a platicar es, ¿cambió algo tu expectativa de estar en la escuela, ¿no? Cuando ustedes están estudiando, me parece que son 2 años en los que solamente están en clases, después salen a un hospital a enfrentarse a la realidad. ¿A qué deficiencias o problemas se enfrentan? Pues principalmente el plan de estudios que tenemos en la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, en Ciudad Universitaria, es un programa que está diseñado para que los 2 primeros años, como tú dijiste, estén cargados de un carácter muy biológico. No la tiene, sí lo había investigado, para que no digan cómo así fueron los 2. Y entonces, pues todos esos 2 primeros años están cargados de mucha teoría, de muy poca práctica realmente ante paciente. Y ya que uno sale al 5º semestre, que es cuando empezamos nuestras prácticas o nuestro interactuar con los pacientes, pues nos vemos enfrentados a que muchos de nosotros llevamos ya 4 semestres previos sin haber tenido contacto con ningún paciente en absoluto, ¿no? Entonces ese cambio radical de estar leyendo libros, ahora estar teniendo que trasladar todo ese conocimiento a hablar con una persona que, para empezar, tiene todo unos antecedentes completamente diferentes a los tuyos, claro. Muy probablemente también un nivel socioeconómico distinto al tuyo, académico muy diferente, y el hecho de tener que trasladar todo ese conocimiento que tuviste que estar justificando con tus profesores, con todo el tecnicismo que implica la medicina, ahora el lenguaje de un paciente, a explicarle sus padecimientos y sobre todo también
a resolver sus dudas, Sí. es algo que pues como estudiante muchas veces no te prepara los años previos en la carrera. Y esto se ve todavía más acrecentado cuando entramos ya al último periodo de nuestra formación, que es el internado médico, en donde pues prácticamente ya adquiere responsabilidades también porque eres responsable de varias partes o secciones de la atención a los pacientes, ¿no? Claro. Este que tú dices, pues es obviamente, si tú sales con algo que ya conocías, que creías tener dominado, pero la realidad es completamente diferente, pues no te exenta de tener errores, ¿no? En este caso, los errores que puedan tener, llámese, toda la gente dice, es que es negligente, ¿no? Creo que es una palabra bien internalizada en los pacientes, cuando no saben a lo mejor por qué las cosas salieron bien o por qué salieron mal. ¿Qué implicaciones, pues, vaya, legales puede tener una mala o buena práctica médica? Todas, dependiendo del lugar en donde labore el médico, puede tener implicaciones en lo administrativo, en lo civil, en lo penal, puede tener cualquier tipo de repercusiones. De hecho, el acto médico como tal es un acto que requiere de una potestad jurídica, un título y una cédula profesional para poder ejercerse, y involucra muchos artículos constitucionales, involucra muchas leyes, involucra muchos reglamentos a leyes, y en todos y cada uno de ellos hay candados muy específicos para regular el actuar médico. Enfoquémonos ahorita en este grupo poblacional porque pues obviamente sabemos que no la gran mayoría tiene acceso a salud pública, no es el sector público y por ende el gobierno. En este sector, ¿a qué se enfrentan? En ese sector se enfrentan, en principio, a la indefensión jurídica en muchos aspectos. A pesar de la norma, hay una indefensión jurídica para los internos, no se diga para los estudiantes. Ellos de repente hacen maniobras y hacen procedimientos que no le competen a su nivel de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el sistema obliga que hagan este tipo de procedimientos sobre pretexto de enseñarles. La realidad es que muchísimas veces dentro del Sistema Nacional de Salud se utilizan como mano de obra no barata, sino gratis. Porque los estudiantes no reciben ningún tipo de remuneración, incluso los internos sí la reciben, pero es paupérrima la remuneración. Cuando tienen un problema, llamémosle justo interno, y aquí en una persona, una familia, no sé, me pongo en este ejemplo, quiere demandar por una mala práctica, ¿quién responde, el médico o la institución? Depende. Depende del tipo de error y depende sobre todo de la protección jurídica que tenga el médico. Ya. Generalmente cuando son instituciones de salud pública tienen que responder los dos bajo el esquema de obligado solidario. Okay. Entonces siempre tiene que responder el hospital público junto con el médico. En el hospital privado es diferente, a pesar de que hay una tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se define que también los hospitales privados pueden ser susceptibles a reparar el daño como obligados solidarios del médico. Sin embargo, en los hospitales privados generalmente la responsabilidad se va contra el médico, el hospital se desentiende por los esquemas laborales que ellos tienen, incluso siendo subespecialistas. Y en los hospitales públicos siempre son obligados solidarios al hospital público, responden los dos. Y esto quizás es muy importante, porque una cosa que hay que transmitirle a los estudiantes de medicina es que ellos no tienen responsabilidad jurídica, porque todavía no tienen la tutela jurídica de una cédula profesional. Sin embargo, aquí quedamos en ese punto. ¿Qué responsabilidades tiene un estudiante en ese momento? O sea, digamos que no tiene en sí pues esta carga jurídica, pero ¿a qué te enfrentas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dentro de la experiencia que yo ya en esta última etapa de mi carrera estoy teniendo, pues veo que nosotros como estudiantes pasamos a ser médicos internos y esta responsabilidad que antes a lo mejor ni siquiera notábamos nosotros porque rotábamos en los hospitales, hacíamos algún procedimiento pero no era algo significativo. Cuando uno ya es interno pues se ve involucrado en un esquema en donde las instituciones públicas de manera general, es a donde estamos nosotros los estudiantes de la UNAM, te incluyen dentro de la administración dentro de su esquema administrativo y te dan una matrícula, te dan ciertos derechos como si fueras un empleado, pero realmente no te pagan como un empleado. Incluso trabajamos mucho más tiempo que cualquier médico de base o cualquier otro personal y no tenemos las garantías que tienen, por ejemplo, los empleados que están en los sindicatos, tanto del IMSS, del ISSSTE, de cualquier institución pública, ¿no? Y algo a lo que nosotros también nos enfrentamos es que sí somos susceptibles a actas administrativas. Entonces está esta dualidad en donde pues sí tenemos muchas obligaciones con el hospital, estamos obligados a cumplir con horarios muy extensos de trabajo, con muchas responsabilidades que incluso a veces no están dentro de estos reglamentos, pero se nos imputan como internos, pero no tenemos las garantías ni los derechos que sí tiene un trabajador, ¿no? Entonces, para empezar, el sueldo es algo que pues no contamos con ello, ¿no? Eso es la principal diferencia entre nosotros como médicos en formación
y ya un personal de base. Entonces está esta dualidad que hasta cierto punto no se alcanza a solucionar bien, y sobre todo también cuando viene la responsabilidad o viene algún acto que atenta contra nuestra integridad como internos, pues desde el punto de vista de la universidad y dentro del esquema de las instituciones, no hay una imagen o una institución a la que nosotros podamos asistir para denunciar algún tipo de maltrato, tanto de parte del hospital como también a veces de parte de los pacientes, nos pasa, ¿no? Claro. Entonces, sí, esta parte, pues como estudiantes nunca se nos instruye, bueno, si te pasa esto, puedes ir a este lugar, ¿no? O está esta institución que te puede dar seguimiento a tu problemática, o incluso, pues, con estas jornadas que son, pues, hasta inconstitucionales, ¿no? Que casi 36 horas se avientan, ¿no? Y por eso luego ven ahí los memes en redes de que estaba un interno dormido en una camilla y todo, y dicen, es que no está haciendo su trabajo. Hay mucha acusación por parte de la sociedad hacia ellos sin saber las causas. ¿Qué otra problemática tú ves a la que se enfrentan en este periodo? Hay una crucifixión social al respecto porque desconocen cuál es el fondo de esto. Se han hecho muchos intentos. Una de las cosas que cabe mencionar, desde el 2003 se emitió la primera norma oficial mexicana para el internado de pregrado y para los campos clínicos. Desde esa norma, desde el 2003, estaban prohibidas el esquema de guardias de castigo, por ejemplo, que es un esquema que al día de hoy sigue siendo recurrente. Esa norma se modificó, fue la norma 234 y se modificó la norma 033, y en la 033 se establece muy claro que no puede haber ya guardias de 36 horas, que las guardias van a tener que ser espaciadas por mínimo 3 días, o lo que en el argot médico se les conoce como guardias ABCD. Hay que hacer una pausa aquí porque no me queda muy claro. ¿Qué sería una guardia de castigo? Pues mire, por ejemplo, como dice Manuel, hay dos normas en general que regulan la práctica del médico en formación. Una es la del internado, que es la 234, y otra es la 001, que involucra las residencias médicas. En estas dos normas se establece que pues, hay ciertos horarios para cumplir con estas guardias, en donde si yo entro un lunes tengo que salir hasta el día siguiente en la tarde, cumpliendo 36 horas de servicio continuos. Una guardia de castigo implica que por cualquier cosa que yo tuviera que hacer dentro de mis responsabilidades escritas o no escritas, como ya dije anteriormente, si yo incurrí en alguna falta, se pasó algún estudio, algún médico ¿no? Algún error, cualquiera, omisión o por falta incluso de práctica, el médico de base a lo que incurre es a decirte, bueno, pues tu horario de salida era hoy martes a mediodía o terminando el turno matutino, pues te tienes que quedar otro día aquí en el hospital. Entonces esas 36 horas que sí están dentro de la norma se exceden hasta 48, 72 o incluso hasta más tiempo, ¿no? Fíjate, eso es bien interesante, hay que quedarnos un momento porque hay que ir a un corte. Hablábamos antes de grabar este programa con Manu, lo que nos decías, este es un esquema incluso hasta militar, ¿no? De cómo responde las jerarquías. Está bien interesante para que lo hablemos a continuación. Por favor, no le cambien, quédense en Tosqué. Estamos hablando de los problemas que hay en medicina, pero del lado de los médicos. Usan garrafón como casco de oxígeno en Hospital de Magdalena, Sonora. Esta nota ha circulado en redes sociales. Causó la indignación de muchas personas, señalando la negligencia del personal de este hospital por utilizar como un casco encefálico de oxígeno un garrafón de agua. Y el caso de esta bebé abrió una cadena de impresionantes muestras de improvisación realizado por el personal de salud, en muchas ocasiones por falta de recursos. Esto con el fin de atender al paciente y, en lo posible, claro, salvar su vida. Gracias por seguir con nosotros en Tosqué. En el primer bloque estábamos hablando pues de cómo está esta situación, cómo es que se vive en el gremio de la medicina. Vemos esta cápsula que fue muy sonada en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, pues muchas veces donde las personas se enteraron que surgió este hashtag de yo también improvisé. ¿Por qué? Pues bueno, ya vimos el ejemplo de lo que hizo la médico, haciendo la aclaración de que no fue una incubadora, porque los medios de comunicación es lo que salieron a decir, incluso pues muchos periodistas renombrados dijeron, ¿cómo es posible, no? O sea, qué inhumano que hicieron eso, ¿por qué? Y no conocemos cuáles son las causas. Entonces, siguiendo este ejemplo y viendo que hay muchos más en donde incluso utilizan cinta, botellas de refresco, etcétera, para poder sustituir el material que tienen, es una cuestión de presupuesto, de que no se le dé la atención real al sector de salud o de que los médicos sean mala onda y digan, ay, te voy a poner un garrafón. ¿Qué es lo que pasa en esto?
Pues yo creo que en este caso en específico, como mencionaba Manuel hace un rato, tiene que ver mucho con la criminalización que se le da al acto médico por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas. Claro. Yo entiendo muy bien que la mayoría de la gente pues está en un estado, o sea, es probablemente el peor momento que está viviendo en su dinámica familiar y en toda su vida, ¿no? Entonces, pues tienden a querer exigir del médico pues, la excelencia. Cuando ya uno que está de este otro lado, pues la excelencia es lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tenemos que resolver el problema y no es tanto porque queramos dar una atención deficiente o porque realmente no estemos comprometidos con la salud de las personas, sino porque es lo que hay. Sí. Entonces, lejos de ser una situación de tanto de ser maligno por parte de los médicos, siento que es pues nuestro actuar diario y es a lo que estamos enfrentados y es esta parte que no se visibiliza por parte de la sociedad y en donde pues sí, uno se pone en los pies del paciente, pero ellos a veces pues por falta también de conocimiento de cuál es la dinámica que nosotros tenemos que llevar, pues no se ponen en nuestros zapatos. Exacto, eso es lo que ocurre. Y hablábamos, Manu, también de cómo se da esta relación del médico con el paciente, el momento que pues todas las personas hemos vivido a la hora de ir a un hospital o en una consulta, ¿no? Pero ¿qué viene todo atrás de eso? Lo que platicamos antes de irnos al corte. ¿Cómo se va cargando esta construcción de las relaciones entre los médicos y luego con el paciente? La construcción social tiene un apéndice muy importante dentro de la formación médica, pero también un apéndice sumamente importante es la construcción económica. Como un dato, somos el sexto país del mundo que menos invierte según la OCDE, en el grupo de países de la OCDE, en salud. Y de lo que se invierte en salud per cápita, el 41% lo aporta el paciente, no lo aporta el Estado, lo aporta el paciente. Somos el segundo país del mundo donde más aporta gasto de bolsillo el paciente en cuanto a su atención médica. En ese contexto tenemos un sistema que presiona por dos rubros. El paciente que exige el legítimo derecho a la protección de la salud y el sistema que se lo tiene que ofrecer. Y tenemos dos engranajes que están al rojo vivo, que son el paciente y el médico, porque es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. No lo tiene con trabajo social, no lo tiene con los administradores, lo tiene con el médico. Y muchísimas veces, dado de esta mecánica social, de una de las cosas que hemos identificado y que tal vez no muchos estén de acuerdo, pero la marcialidad en la educación médica está completa y absolutamente estratificada en marcialidad, al grado de que hay hospitales que tienen códigos de color para las corbatas de sus residentes. Y hay médicos que no le pueden hablar al residente mayor si no le avisaron ya primero a su residente más cercano. Esta marcialidad impide una comunicación efectiva en la cual el que sale perjudicado de todo esto es el paciente al final del día, y estamos quemando el sistema con médicos que institucionalizamos y que al final del día van a terminar reventando. Hay un estudio muy interesante, el 84% de los médicos residentes han declarado haber sido víctimas de violencia durante la residencia, y casi el 16% violencia física, que los han golpeado durante la residencia. Si eso la unas, que los administrativos y el Estado tienen que subsanar algunas cifras en términos de salud, evidentemente la presión viene en cascada, y siendo un esquema tan marcial, pues la presión cae en los más bajos de la cadena trófica, que son los médicos, los internos y muchas veces los residentes, los que todavía conocemos como estudiantes de medicina. Eso es algo de lo que en ningún lugar se habla y siempre te presentan nada más. Pues incluso cuando tú eres un paciente y vas a que te atiendan, lo que pides es que hables con el médico. Ahora sí, que no importa qué se ve grande y se ve de corbata y barbón, sabe y o a las mujeres que les dicen señorita, ¿no? En lugar de decirle doctora, y eso pues también trae otra carga de violencia completamente distinta. ¿A qué están sometidos los estudiantes también en el periodo de servicio social? Platicábamos anteriormente que incluso los mandan a hacer en otras comunidades. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues dentro del servicio social es donde todavía esta parte del engranaje que se menciona se agrava todavía más. Eres un médico recién graduado que todavía ni siquiera tiene un título profesional, por lo menos en nuestra facultad aquí en la UNAM. El requisito para poder irte a una comunidad rural es que tengas tu examen profesional aprobado en las dos fases, teórica y práctica, y que pues ya hayas concluido esta parte de los 5 años previos. Okay. Este año de servicio social hay varios esquemas, entre los que se encuentra el servicio rural, en donde el médico pasante se va a una comunidad que la mayoría de ellas son aisladas en comunidades de muy bajos recursos, siendo el único médico que hay en la comunidad. Entonces eres un médico inexperto, con muy poca experiencia,
y que además de tener pues muy poco tiempo de haber estado practicando o de haber estado ejerciendo la medicina, además te ves enfrentado a tener que tratar a los pacientes con lo que tienes, Claro. no con lo que debe de ser. Entonces aquí es donde todavía se ve esta desigualdad y esta pues condiciones ineficientes que tiene nuestro sistema de educación de medicina en México, en donde pues y no hay de otra, ¿no? Te tienes que enfrentar además a situaciones administrativas, a situaciones socioeconómicas de la comunidad en la que estás, culturales también muchas veces, Sí, en claro. donde incluso atender a una persona o verla, explorarla, puede ser tomado como una agresión por parte de la comunidad. Porque no sabes cómo están acostumbrados en ese Exactamente, entorno. y nunca te Claro. prepararon para eso, ¿no? Nunca hubo realmente un curso propedéutico en forma que te preparara para decirte esto sí se puede hacer en la comunidad, esto no. Y mucho más grave el que el pasante que está expuesto a violencia, que cada año en todas las universidades del país nos enteramos que hay pasantes que fueron asaltados, mujeres pasantes médicos que fueron violadas, que asaltaron sus centros de salud, porque además tienes que vivir ahí en el centro de salud. Claro. Y que además este esquema administrativo de empleo, porque al final del día es mano de obra gratuita, Pues sí, en porque la les que pagan no es realmente nada. no es absolutamente Sí. nada, ¿no? Tienes que pagarte tú tus alimentos y estar además supeditado a lo que pase en el centro de salud. Y el problema todavía se agrava hacia el médico porque no hay a quién acudir. Ahora, Cuando- eso es donde punto las personas dirían, ¿no? Bueno, es que si entonces ellos están viendo todo esto, lo experimentan, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no se quejan? Esto es de realidad, no es como que yo piense ahora con lo que me están diciendo que los estudiantes no están hartos y no han intentado hacer varias cosas, pero ¿cuál sería una vía donde sí pudiera cambiar esto? Desde el punto de vista más politológico, lo que te voy a decir tal vez impacte un poco, pero política pública sin presupuesto es demagogia. Por supuesto. Punto. Entonces tenemos que incrementar el presupuesto al sistema de salud. Tenemos que, y esta es una respuesta muy poco popular entre los médicos, pero tenemos que integrar el sistema de salud porque tenemos un sistema de salud desintegrado. Tenemos un sistema de salud fragmentado en el que tenemos Pemex, ISSSTE, IMSS, ICEMIN. Tenemos muchas instancias que tienen procesos administrativos completamente distintos. Y lo que hace el interno del IMSS no hace el interno del ICEMIN, ni las responsabilidades. Entonces tenemos que unificar en ese sentido el sistema de salud, pero básicamente es una respuesta de cultura académica y presupuestal. Sin una respuesta presupuestal firme de incremento y de una adecuada erogación, porque no solamente es el incremento, uno de los mejores sistemas del mundo que tienen sistemas de salud avanzados es el Reino Unido. El Reino Unido únicamente aporta un poquito arriba de la media de la OCDE y tiene un sistema de salud en la cual la aportación a gasto de bolsillo es casi nula y tiene un sistema de salud demasiado eficiente. Tiene un sistema de salud demasiado eficiente. Aquí se han hecho buenos intentos, se ha modificado la ley. El problema es que la realidad no obedece al derecho, porque en el derecho hay cierta normativa y en la realidad no hay los recursos para ejercer esa normativa. Lo que ponía el ejemplo de la norma 033 de los internos, ahorita existe la norma 001 para residentes, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de noviembre del 2018 y hay 60 días para hacer comentarios. Todavía no es una norma vigente. Entonces, a todos los amigos que inician la residencia ahorita en marzo, me han platicado que todos los directivos les dijeron, hasta que no esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, que seguramente va a pasar hasta dentro de un año, Sí. las guardias siguen siendo a veces. Fíjate, eso que dices de seguir el modelo de otros países es también muy interesante, porque pensaríamos que entonces eso es en México, pues eso es en el IMSS, eso es en el ISSSTE, y si ya saben cómo es el Seguro Popular, etcétera, ¿no? Pero este modelo se replica, por ejemplo, pensando en el internado, ya con todos los abusos que hemos escudriñado y que sabemos que ocurren, y a lo mejor se empiezan a normalizar porque el médico va a crecer y lo va a repetir con los que vengan detrás de ello. O sea, por eso es por lo que se ha perpetuado, ¿no? Pero ¿esto existe en otros países o es de nuestro país? Pues afortunadamente yo he tenido dentro de mi formación la oportunidad de asistir a varios países a platicar dentro de una asociación de estudiantes que es una federación internacional, pues varios puntos dentro de salud pública, educación médica y compararlos, ¿no? Entonces dentro de esto a mí algo que me interesa mucho es esta parte del internado, porque se utiliza mucho como justificación por parte incluso de los médicos de base, que es un sistema que es necesario para crear buenos médicos. El hecho de privarte del sueño, de tener unas jornadas así de responsabilidad a este nivel,
es necesario para crear buenos médicos. Entonces, pues la pregunta que yo tenía era, ¿realmente esto es necesario? Solo aprenden a golpes, pasa en todo el mundo, hay evidencia que realmente lo sustente. Sí. Para empezar, eso es inexistente. Cuando uno le pide al médico, bueno, hay artículos de educación médica donde se fundamente, no existen. Y pasa algo muy curioso que yo tuve la oportunidad de preguntar en varios países, y Latinoamérica en particular es la única región del mundo en donde todavía existen estas guardias de 36 horas, de esquemas así tan pues explotadores, ¿no? Sí. En general, en muchos otros países, como por ejemplo el Reino Unido, en Holanda, en Canadá, las guardias, si es que tienen, son de por lo menos 12 horas o 24 horas a lo mucho por 24 de descanso. Cuando aquí lo más que tienes son 12 horas de descanso y al día siguiente a las 7 de la mañana tienes que estar pendiente otra vez de tus labores, ¿no? Y me tienes que atender bien, ¿no? Eso que dices también es muy interesante, Andrés, pero hay que quedarnos por el momento aquí porque tenemos 30 segunditos para terminar. Pero la conversación está tan interesante que hay que continuarla. ¿Les parece si seguimos estos minutitos? Sí, y claro, nos vamos esto a redes? Rápidamente, para agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Aquí, pues, para quienes nos acompañan en televisión. Manuel, Andrés, muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Seguimos hablando de estos problemas médicos. Si les interesó, síganlo en el YouTube como TV UNAM y también nos pueden mandar sus comentarios a través de las redes sociales con el hashtag #PrendeTVUNAM. Los esperamos en el video para seguir esta charla que está muy interesante. Gracias por ver Tonske y nos vemos en el próximo programa. Gracias por seguir con nosotros. Nos trasladamos acá porque esta charla estuvo tan interesante que quedan cosas aún que platicar para englobar esta idea de que pues no somos los pacientes los que tenemos siempre la razón, tampoco es que los médicos se crean tocados por los dioses ni que traigan la bata todo el tiempo y sean todos, pero sí comprender la complejidad de que tiene llevar a cabo su labor. Y más si los problemas a los que se enfrentan no es porque ellos quieran hacer una mala práctica, sino que hay mucha deficiencia alrededor de esto. Me estabas platicando una idea bastante interesante ahorita, por favor continuemos con esto. Ok, una de las ideas importantes aquí es precisamente esquematizar muy bien el sistema y aportarle de recursos suficientes para que los médicos no tengan que hacer guardias tan seguidas, y el otro involucra también a la profesionalización de los docentes en el sentido de que muchísimas veces, cuando uno lee la norma, el único requisito para ser profesor dentro de un hospital es llevar 2 años ahí. Okay. Entonces, hay muchos médicos que no tienen vocación, y lo que te platicaba un poco de Los Miserables, cuando llega un niño de 6 años con uno de 4 diciéndole a las barricadas de la Comuna de París, este es mi hijo. Y vemos a internos haciéndose cargo de pacientes, estudiantes de semestre, y vemos a residentes de primer año, que no son más que recién egresados, haciéndose cargo de internos, y en el dominio completo de una sala de urgencias de un hospital de segundo o tercer nivel. Entonces, los adscritos generalmente involucrados mucho en la parte cultural de este sistema los dejan actuar. Aquí el problema que no entienden muchos adscritos es que la responsabilidad jurídica no es del residente. Bueno, del residente tal vez un poco más, pero del interno no es. La responsabilidad jurídica es del jefe de servicio y es del adscrito que está a cargo de ese interno. Ya. Si ese interno comete una negligencia, la responsabilidad jurídica es del médico que está a cargo de él. Es una cosa importante difundir para que los adscritos tengan una mucho mayor atención y actualización en procedimientos médicos. Por supuesto, y al interior, cuando se da esta relación pues, entre el residente, el interno, etcétera, ¿qué otra complejidad le podemos sumar a ello? Pues aquí, además de la parte jurídica y de toda la estructura del sistema de salud, viene ya la parte práctica, ¿no? En donde a lo mejor sí, pues está diseñado el sistema de salud con un sistema de rectoría por parte de la Secretaría de Salud, la prestación de los servicios por parte de los diferentes hospitales, pero ya en el momento en el que tú como médico estás practicando, te enfrentas a que esos presupuestos y todo llegan, pero llegan incompletos. Y ya cuando uno tiene que resolver, no tiene las cosas para hacerlo, ¿no? En hospitales en donde yo he estado, de que tuve la fortuna de estar desde tercer nivel hasta hospitales de segundo nivel de la Secretaría de Salud y también del IMSS, pues nos vemos enfrentados a que incluso el interno tiene que entrar a una tomografía que equivale a más de 200 radiografías sin un chaleco de protección para la radiación, ¿no? A acompañar a un paciente que va a tener un estudio de este estilo. Que hay un electrocardiograma en todo un hospital con más de 200 camas sensibles para hacer los estudios de urgencias, o sea, pacientes que lleguen infartándose. Es el mismo electrocardiograma que se tiene que usar en todo el resto del hospital para valoraciones de cirugía, para todo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos enfrentamos. Y por el otro lado, la parte de la dinámica entre médicos de base, residentes e internos, se da mucho este acoso de parte de médicos de base hacia los residentes y de residentes hacia internos, ¿no? De acoso laboral, pero incluso también acoso
sexual para las doctoras, nuestras compañeras. O de doctoras a doctores jóvenes también. También ¿no? sucede, es menos la proporción, sí pasa, pero la verdad es que el ambiente es mucho más grave en cuanto a las doctoras, a nuestras compañeras. Claro. Se ven mucho involucradas en esta parte. Y en el internado, por ejemplo, en mi caso, había guardias en las que yo era el único médico que había en el servicio de cirugía. No había otra persona. Yo con mis escasos 5 años en la carrera, en donde sí tenemos cierto conocimiento y todo, pero cualquier cosa que tuviera cualquier eventualidad se tenía que resolver por lo que yo sabía. Y si yo no sabía, entonces, pues, ¿qué atención le podía ayudar al paciente, no? Claro. Y como dijo Juan Manuel, la responsabilidad jurídica en realidad no es mía. Tendría que haber un médico de base ahí. Siempre. Y digo, sí, a veces sí están, pero por esta dinámica de tradición en donde no, tú tienes que aprender, entonces te quedas solo aquí en el servicio. Yo, si solamente que un paciente se esté muriendo, puedes ir a despertarme, ¿no? Incluso. Entonces sí, también se da esta parte de, pues, muy estigmatizada en donde se tiene que sufrir para aprender medicina, ¿no? Y creo que yo en lo personal estoy completamente en desacuerdo con pues eso. por supuesto, y creo que ahora las personas que pues estaban diciendo que no, que sí es necesario que lo hagan y aprendan, ahora sí que como acuerdo de burro, pues creo que al menos esto sirve para que vayamos cambiando un poco la mentalidad. Nos quedan escasos minutos, me gustaría que vayamos englobando en ideas. Sí. Si ahora dice, por ejemplo, Andrés, que pues bueno, debería de haber un médico, y tú dices, por ley sí lo habría, ¿cuál sería entonces una vía para sancionar cuando esto ya en la práctica no ocurre? Una de las cosas importantes aquí es que lo que no está escrito no existe para términos jurídicos. Claro. Hagan reportes. Por ejemplo, si son estudiantes internos, incluso residentes de una institución pública, existen órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública, en donde pueden denunciar y meter una queja por acoso, por violencia, por lo que ustedes quieran, y les tienen que dar un seguimiento a esa queja, porque al final del día los médicos juegan también el rol en hospitales públicos de funcionarios públicos y están sujetos a la ley administrativa. Okay. Entonces, existen esas alternativas. Hay muchos otros que se dan por la alternativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos nada más emite recomendaciones, es una vía un poco más larga. Y hay otros que exploran literalmente la vía penal y la vía civil. En ese sentido, yo siempre recomiendo que hagan, ante cualquier eventualidad, hagan un reporte, así como si a ti te pasa algo o tú cometes algún error, el médico de base generalmente hace un reporte de que el interno hizo esto. Ustedes hagan lo mismo con el médico de base para que la misma secretaría pueda ponderar y desde los altos mandos se pueda tomar y decir, oye, estamos teniendo muchísimas quejas de violencia en este punto. Otro punto importante es concientizar bien a los pacientes acerca de los recursos con los que se cuentan y de siempre estar apegados a la Lex Artis Médica. Lo dice el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Y si no se tiene, se puede llegar a improvisar siempre y cuando en la nota médica ustedes estipulen para conocimiento, bla, 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 bla. Este paciente requiere un casco cefálico con el cual no cuento por no haber en mi servicio. Y se está improvisando utilizando esto, esto y esto y esto, por principio de beneficencia al paciente, salvaguardando el bien jurídico tutelado que es la vida y la salud. Entonces, ahí la negligencia ya no es médica, la negligencia es administrativa, porque hemos visto tener mucha confrontación entre instituciones. Por ejemplo, el IMSS de repente dice, ¿sabes qué? Nada más hay amicacina y tienes un paciente con pielonefritis y es un medicamento nefrotóxico. Entonces, yo también sé esos términos, no se crean. Sí lo manejo. Bueno, los médicos que nos escuchen sí lo van a saber, pero muchas veces solamente tienen un medicamento para tratar infecciones del riñón que es tóxico al riñón. Y por defender a la institución, mandan ese, porque la institución y el Estado está obligado a garantizarte el medicamento adecuado y si tú lo compraste fuera, te lo tiene que pagar el Sistema de Salud de México y el Estado. Entonces, para proteger presupuestalmente a la institución, cometen actos de negligencia protegiendo a la institución. Yo se lo recomiendo como abogado y a los médicos. Anoten todas las carencias que ustedes tienen en su nota médica. Bien. Para que se visibilice ese problema. Perfecto, mil gracias por las recomendaciones. Ya tenemos aquí un cierre de idea bastante completo, porque si quedan dudas, igual lo que podemos hacer es que nos la manden a redes, a cualquiera de ustedes, lo podemos seguir el diálogo para allá. Nos queda menos de un minutito. Andrés, una última idea que nos gustes dar acerca de esto. Pues yo creo que era importante, te agradezco la oportunidad, porque mucho de esta parte del problema que hay en la formación de recursos humanos en salud, en México en particular, sea porque la gente no conoce a qué estamos enfrentados, nosotros como estudiantes, como internos, residentes. Y creo que sí es importante que se visibilice esto y se ataque como un problema real, que aquí la interrogante que a nosotros nos queda mucho es
bueno, ya sabemos que es un problema, no está justificado este tipo de formación, incluso sí hay evidencia científica que la refuta, pero ¿cuál es la vía jurídica entonces que nosotros como gremio de estudiantes o de médicos en formación podemos tener para cambiarlo? Por supuesto. Mira, eso también es una gran idea. Lamentablemente ahora sí ya no se nos acabó el tiempo. Andrés, de verdad, muchas gracias por lo que nos dicen. Yo espero de verdad desde el fondo de toda nuestra investigación y lo que hemos hecho, que este tipo de cosas sean tomadas en cuenta, no solo por la población, sino también hacer una crítica al gobierno y a las autoridades que se están encargando de esto para que las condiciones mejoren. Ya sé que pedimos presupuesto para cultura y para todo, pero ¿qué hay más importante que la salud? Y más en un país como el nuestro. Yo les agradezco de nueva cuenta que se hayan quedado ahora con la charla de nosotros acá y nos vemos en el siguiente programa.